El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Eric de MEM Arquitectos. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Abraham. Justamente estamos entrando al área que es de servicio. Este es un cuarto de servicio que, si se fijan, entramos a nivel. Entonces estamos en planta baja y ahorita que vean que subimos medio nivel, van a ver lo que pasa arriba de esta casa. Es muy bonita y tiene mucho carácter. Exacto, y fue, pues ahora sí que vamos a decir que una de esas cosas como experimento bien hecho que la verdad es, pues a la mera hora me gustó el resultado, ¿no? De cómo quedó. Este espacio es un estudio que también, pues también puede ser un espacio multifuncional como le llamamos. ¿Por qué? Porque este ya incluye su baño completo. Entonces, pues realmente aquí puedes tener una visita. Aquí pues para accesar a la alberca, ¿no? Está buenísimo. Sí, está buenísimo el espacio. Este está de vacaciones, ¿eh? Sí, no, y te conecta muy bien. Si te fijas, todo este ventanal grande, pues te conecta con la casa, ¿no? Es parte de la idea estructural de esta casa, si te fijas, estos grandes corredores. Ahora tenemos el detalle de las escaleras. Aquí el detalle importante es, aquí jugamos un poquito en cómo metemos el detalle digamos, el canal de aluminio, ¿no? Ok. Para que se viera como especie de flotado. Por lo general, lo que nosotros hacíamos con el zoclo era que lo metíamos antes de rematar, ¿no? Para que estuviera el acabado, digamos, el canal de aluminio y el zoclo. Aquí va el zoclo arremetido, pero metimos el detalle digamos, el aluminio abajo. Y luego esta gran ventana. ¿Qué orientación tiene esta ventana? Tenemos la fachada, no hablamos de orientación, ese es el sureste, lo que tenemos de orientación. Entonces le va a entrar mucha luz por aquí. Me entra muchísima luz. De hecho, ahorita, si se fijan, pues son las 12:30. Se siente fresco. Se siente fresco, ¿eh? Porque aquí, como te mencionaba, estamos en la parte alta de Querétaro y corre muchísimo el aire. Tenemos alturas muy considerables y tenemos estos ventanales. Excelente. Me gusta, se crece aquí, se juega en estas alturas y medias, dobles alturas. Sí, justo. Y pues bueno, te recibe este ventanal, pero tiene una intención que era lo que les mencionaba desde que estábamos en la fachada, que es pues la salida a esta gran terraza, que desde que abro la puerta ya siento cómo corre el aire. Claro. Si te fijas, ya se siente cómo corre muchísimo el aire. Insisto, aquí se genera una ventilación cruzada, abriendo estos dos espacios. Uf, esto está muy bueno, es súper amplio. Súper amplio, exactamente. Volvemos a ver el techo de viguería. Exacto. Y ahora con techos inclinados, como que no se entiende que tiene techo inclinado la casa. No se entiende, desde la parte de abajo se ve como que es plano. De hecho, ustedes si ven el render posterior pareciera que es plano, pero no, sí tiene techos inclinados. Y justo jugar con estas alturas, la viguería nos gusta muchísimo. La vieron en la parte de abajo de la terraza y ahora la están viendo en la parte de arriba. Este es una sala de televisión, tiene aquí todos sus acabados, pero aparte, perdón, la sala de televisión. Y esta parte también pues, se puede conectar con una especie de estudio, con una barra amplia donde tienes conexiones para computadora, etc. Ustedes lo pueden ver en los planos. Aquí pones un sillón, a contraespalda tienes el espacio, aquí tienes la televisión. Es bastante amplio. Si lo ves como un family room, aquí puedes tener todas las actividades, desde alguien que está viendo la televisión o jugando videojuegos, alguien que está estudiando en la computadora, etc. Pues es un lugar como de, pues sí, yo le llamaría family room de convivencia. ¿Qué dimensiones tiene libres ya, sin pasillo? Sin pasillo, yo creo que estamos hablando que si es como de la parte de abajo, yo creo que tiene unos 6 metros. Sí, ¿verdad? Un 6x6, 6x5. 6x6 o 5x6, una cosa así. Sí, exactamente. Y bueno, toda esta parte, incluso con la terraza que tenemos acá al frente, pues es social todavía. Es, bueno, social y me refiero a es parte de lo que convive la familia en toda esta zona, ¿no? Tienes terraza al fondo para ver hacia lo que es el jardín, tienes terraza hacia el frente para incluso hay una muy bonita vista aquí en Vista Real. O sea, es para mí de las mejores vistas que puedes encontrar en Querétaro. Buenísimo. Y ahorita que está lloviendo,
Se ve muy verde. Sí, se ve verde, ¿no? Entonces pueden ver las vistas que tiene. Y si te fijas, digo, Querétaro ahorita pues, ha sido caluroso, ¿no? Por las lluvias, pero bueno, aquí corre muy bien el aire, aquí se siente un poquito la brisa del aire, ¿no? Se siente muy fresco. Y vamos a aprovechar para conocer su sistema de impermeabilizado de jardineras. Eso Sí, está aquí buenísimo. va una jardinera, justo la idea es como, pues, correr unas enredaderas. Nos gusta a nosotros mucho meter como plantas que se empiecen a integrar a la casa, que incluso se le empiecen como a comer. Si te fijas del lado izquierdo, ve nomás esta vista impresionante de lo que es la reserva. Toda esa zona no se va a construir. Creo que los acabados se ven muy bien, creo que el proceso de obra se ve muy limpio, Sí, ¿verdad? sí, eso sí, son de las casas que venimos muy seguido a revisar para Es que precisamente esa es los la clave, detalles. ¿verdad? Una supervisión constante. Constante, sí, Ujú. sí, porque si no se pierden mucho, la línea de detalles luego se puede perder y se Ujú. hace la diferencia. O sea, ahora sí que como la clásica frase de Mies van der Rohe, Dios está en los detalles ahí. Y tienes que estarlos cuidando todos los días o una vez a la semana mínimo. Exacto, exacto. Sí, Excelente. entonces, pues sí, básicamente este espacio más, una terraza más privada, más para ellos, ¿no? Y pues insisto mucho en las ventilaciones cruzadas, en todo lo que corre el aire. Que fluya. ¿En qué sentido corre el viento aquí en Querétaro? Poniente también. Sí, sí, exacto. Casi siempre es poniente, ¿verdad? Es poniente. Sí, y Querétaro es semidesértico, entonces el sol eh, pues quema, ¿no? O Sí, sea, claro. estar mucho expuesto al sol luego parece que no, pero sí, sí quema, ¿eh? Por eso traemos nuestro sombrero, Jorge. Sí, Buenísimo. sí, Entonces, es una especie de L aquí arriba. es una especie de, Ujú. exactamente. Esta es una de las recámaras que tiene su salida hacia esta terraza. Es una recámara que tiene, aquí cabe una cama king size, tiene su espacio de la televisión. Igual mantuvimos el mismo detalle de la piedra porque esta es la fachada. Este es el vestidor, funciona como en L, le da la vuelta, se convierte en la barra de lavabo Ok. y entras al baño, ¿no? Ustedes a los vestidores sí les dejan estos pollos. Sí, puede que no lo metas, aquí va a llevar madera de ingeniería. Ujú. Entonces aquí teníamos de dos que pues hicieran con el misma madera de lo que es pues la melamina de los flots, hacerle el pollo, Ujú. o nosotros hacérselo de una vez con concreto. En este caso la clienta optó por hacerlos de concreto. Está bien, le da mayor estabilidad, Ujú. pero bueno, se puede hacer de ambos casos, ¿no? Ok. El closet, pues te digo que le da, es como una L que le da la vuelta porque se convierte en una barra. Ahora sí, la barra del lavabo, el WC y lo que es la regadera. Aquí ya metimos un mármol buzardeado. A mí me gusta muchísimo este mármol en los baños. Es el mármol, pero ya con otro acabado más, como con textura. Pero es el mismo mármol de abajo, Sí, además que Ok. este es el buzardeado. que le pasan Sí, el mármol travertino buzardeado. le pasan un cepillo, ¿verdad? Sí, queda más rugoso. Para baños, a mí me encanta este material. No absorbe mucho. ¿No? ¿Le dan algún sellador al final? Sí, lleva un sellador. Un Fester silicón, te lo recomiendo mucho. Sí, exactamente. Ujú. Material que luego usamos mucho para el tema de las humedades y protección. Igual el tema del chucum. En chucum también se puede meter en baños, ¿no? También puede entrar, claro, También lo hemos puede visto en entrar. muchos baños en Mérida. Exactamente, Ujú. exactamente. De hecho, igual más adelante cuando conozcan la casa de basalto, ahí metimos chucum dentro de los baños como experimento y pues, la verdad es que sí. Padrísimo, ¿verdad? Igual, aquí mantener el detalle de la unión entre lo que es, si te fijas, aquí tenemos una unión interesante. Tenemos chucú, tenemos la ventana de cancelería y tenemos lo que es la cantera, la piedra de cantera. Entonces, pues checar estas uniones para ver cómo vas a unir un material con otro. Por ejemplo, aquí, pues cómo cambia la textura del material para darle vuelta. Todos estos acabados son los que les decimos a muchos que cuiden, ¿no? Porque luego estas uniones luego quedan raras, ¿no? Entonces sí pensarlas bien, ¿no? Incluso cómo haces el cambio entre la cancelería, perdón, sí, entre lo que es el templado, donde cambia al mármol buzardeado, o sea, también ver esa unión, cómo lo vas a hacer. Y que traten de quedar el mismo paño, ¿verdad? Exacto, y es difícil Aquí- porque luego la piedra tiene su textura. Aquí se ve que hubo ese pensamiento de todo.
Sí. No está más afuera que el Sí, espesor del mármol, justo ¿verdad? estos detalles aquí es donde a lo mejor tienes que rebanar un poquito para que quede al mismo nivel, ¿no? Y pues obviamente cuando me rematas tu cancel, también que tu cancel no quede volando o que quede chueco, ¿no? Que se vea que sale incluso de la piedra. O sea, estos detalles son los que pues, hay que cuidar, ¿no? Esos son los detalles finos que hacen la diferencia en una casa. Claro. Es la casa que fue supervisada por arquitecto. Sí, exacto. Recámara 1, jóvenes. La piedra entra. Aquí los materiales son naturales, son honestos. Sí, muy fresco, ¿no? Se Ujú. siente muy bien. A pesar, estamos en fachada sureste, ¿eh? Estoy hablando que esta es fachada sureste, entonces se siente bastante fresco. Bastante fresco. Incluso te digo que hablas de la ventilación cruzada, o sea, no tienes ningún tema, ¿no? Tienes esta ventana de atrás, tienes esta ventana de acá y tienes la puerta. ¿Alturas qué tenemos? 260. Sí, 270. 70. Ajá. Ok. Bastante bueno, 270 también. Ujú. Y aquí ya está listo para recibir El piso la de madera, ingeniería ¿verdad? ya, Ajá. ya está nivelado, si te fijas, ya está bien niveladito Ujú. y ya está listo para recibir el piso de ingeniería. Excelente. Parece cemento blanco, ¿verdad? Sí, que no se ve mal, o sea, así como está, no se ve mal. Pareciera que ya va a quedar más Ya va a una quedar así, pulidita, ¿va? pero incluso pues ya está aquí, incluso el nivel de lo que es el mármol, ya está el nivel para la puerta. Muy importante cuidar sus cambios de nivel de pisos cuando es con una puerta, para Claro. que si es medio marco completo, eso hay que cuidarlo muchísimo. Prevéanlo porque si no, pues puede ser que te quede el cambio de piso en la puerta y se ve bien raro cuando está cerrada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues va a medio marco, va a la mitad, cambia el nivel, entonces justo donde cambia la puerta, pues ya se abre, ¿no? Para que justo ya abres la puerta y ya ves el cambio de piso. Excelente. Y luego, bueno, aquí tenemos un closet de blanco, aprovechamos para también tener un parte de las instalaciones. Esto es parte, resume un poquito de los paneles solares que vamos a tener arriba. Ok. Este es un closet de guardado. Y esta recámara se ve Esta se ve más, principal. exacto, se ve principal, a lo mejor de distinta a la demás. Esta está espejeada con la otra, pero también igual, cama king size, tiene su espacio. Esta tiene, a diferencia de la ventaja de la otra recámara, tenía su terraza amplia al frente. Esta tiene la terraza hacia la parte, digamos, del jardín y te comunica, tenemos otro corredor. Entonces, si se fijan, pues bueno, aquí tienes la vista a la alberca, la vista al jardín. Buenísimo. Es que el jardín es muy amplio. Sí, Que es tiene muy solamente amplio. de jardín como 8 metros, 7 metros, ¿verdad? Sí, 7, 8 metros. Sí, eso es que son 500 metros cuadrados de terreno. Y la casa son, sin más no me equivoco, son como 425, 430 metros cuadrados de construcción. Fíjense, divides a la mitad, ¿verdad? Ujú. Para hacer los bajantes Sí, justo. y se siente la pendiente. Se siente Se la siente pendiente. más del exacto. 2%, ¿eh? Sí, el tema del agua, como es una terraza muy lineal, muy amplia, hay que checar el tema de las pendientes, porque luego si le dejas solo el 2% que te marca en una terraza muy grande, puedes tener el problema que se estanque el agua. Sí. Ahorita, por ejemplo, con las lluvias fuertes que ya hubo en Querétaro, ya probamos que sí corriera el agua. Entonces, Sí, sí ese cuiden mucho eso. 2% mínimo, creo que Es- debemos de cambiarle a 4% mínimo. Sí, el Como agua que es nos confiamos mucho, ¿verdad? Y sí el agua corre, pero el agua es nuestro enemigo de nosotros los arquitectos, sí, sí. nos evidencia muchísimo, entonces sí tengan mucho cuidado con el tema del agua. De hecho, ayuda muchísimo que llueva durante el proceso de construcción para que te des cuenta de los errores y si hay que corregir algo, lo hagas Claro, en el momento. lo ves perfecto. Sí. Entonces, igual esta recámara tiene su cama king size, apagadores de ambos lados, apagadores de escalera para el tema de la distribución. Importante, dejamos salidas de aire acondicionado preparadas. En la otra recámara también teníamos una salida de aire acondicionado. Excelente. Por lo general, digo, yo nunca recomiendo meter aire acondicionado. Yo siento que con las orientaciones y Sí. una buena se puede solucionar. Pero quién sabe, con estos cambios Pero estos climáticos, climas ahora han estado bien canijos. Pero bueno, te fijas, ahorita se supone que está haciendo calor y yo la verdad siento que estamos muy frescos. muy fresco. Entras, aquí ya se divide en lo que es el baño. Tenemos la barra del baño, el WC,
lo que es la regadera, y donde tú estás es la parte del closet. Es un vestidor, como un walk-in closet. Aquí pues la idea es meter un espejo, ¿no? Aquí tienes para... En L, a lo mejor este es el vestidor del hombre, ¿no? Puede ser. Él va afuera, en una cajonera por ahí. No, O no puede sé, ser una zapatera o no sé. Es todavía el... Está muy amplio, está muy Está muy amplio. amplio, exactamente. Sí, yo creo que esta Sí. sí la pueden, bueno, no he visto las otras, pero creo que puede ser la principal. Esta es una de las principales. Está espejeada con la otra. La Ok. otra es exactamente la misma medida. Ahorita la vamos a ver. Pero es tal cual, las mismas medidas. Entonces, como te comentaba, o sea, como tal, no existe una recámara principal. Sí podríamos hablar que esta y la otra son como las principales. Entonces, pues sí, está muy generosa la casa. Todas las tres recámaras de arriba tienen vestidor y baño completo. Entonces, pues no hay queja. Y las tres tienen salida a terraza y las tres tienen, pues ahora sí que vista, ¿no? Entonces, Que eso está es muy muy bueno bien. también a la hora de pensar, siempre que diseñen para construir, que piensen en en que la van a vender, ¿verdad? En que en algún momento la casa la van a necesitar vender. Entonces, buscar que las recámaras tengan sus baños, o sea, Ujú. pensar en esa parte, creo que también cuando ya es una casa de tamaño importante, pues lo debe de tener, Sí, ¿verdad? exacto. Cumple más las funciones que, pues, que ahora sí que va para todos, ¿no? Entonces, les ayuda muchísimo el pensar de esta forma. Frente a todos los detalles. Sí, Mismos paños. igual, mismos paños, mantener el mismo paño. Entonces, pues obviamente hay que pensar bien en los espesores de los muros antes de meter el acabado final, ¿no? Para que, ¿qué es lo que rige para que te quede el mismo paño? Igual el tema de las puertas para el cambio de piso. ¿Nos podrías dar un costo aproximado de la aplicación del Chucum? O sea, El material y mano de chucum, obra. sí, más o menos anda como en 450 más o menos. ¿Material y mano de obra? Bueno, ¿O puro material? no, puro material. Creo que puro material, Sí, ¿verdad? puro Ajá. material. Es el costo del material. Ya con la mano de obra, pues sí te va entre 800 900 incluso 1000 pesos, yo creo. Sí, creo que recuerdo 1,000 pesos Ujú. metro cuadrado ya aplicación. Sí. Material y mano de La obra. ventaja del chucum, o sea, porque sí es un material caro, o sea, si lo ves comparado con un aplanado y pintura, la ventaja es que, pues en el tema de, pues este ya es el acabado final, ya no le das la pintura, ¿no? Ya cualquier cosa de detalle, pues este es el tono, ¿no? En cambio, la pintura, pues bueno, sabes que pues, después de cierto tiempo hay que darle mantenimiento, ¿no? Por el tema de... Que esa es mi pregunta con el Chucum. Regresar en 15 años y ver si realmente ya no le tuviste que volver a pintar. Exacto. Sí, digo, también va a depender de los cuidados que le des, ¿no? Te digo, en Querétaro, pues ahí eso es importante que lo sepan, no tenemos el clima de Mérida o del sur. Entonces, pensar que el Chucum se va a comportar de la misma forma aquí en Querétaro con el clima, con lo que tenemos, pues no es real. Entonces, por lo mismo, aquí algo que se le mete extra al Chucum es el famoso hidrofugante. Este hidrofugante lo mantiene húmedo. ¿Por qué? Porque el clima de Querétaro no se presta para este material como tal, ¿no? Entonces, pues sí hay formas. También se le puede meter una cera para hacerlo como más liso, ¿no? Como más, como más, amigable, ¿no? Más Al suave tacto, más todavía. suave. Ujú. Entonces, pues sí, es un material que, pues apenas se está empezando a meter en esta parte del centro del país. Este, sí nos ha gustado, sí ha tenido buena aceptación. Y pues bueno, como tú dices, hay que ver cómo se comporta, ¿no? Es un material natural, la idea también es que envejezca pues como un material natural, ¿no? Excelente. Muy bien. La dimensión que será el lado corto de la recámara, como casi 4 metros, ¿verdad? 450, exactamente. Sí, sí, sí le Sí, veo te cabe 4. una cama de king size, 2x2, y a lo mejor tienes 1 metro de pasillo y a lo mejor tienes 60 para a lo mejor un mueble. Sí, 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 sí. O incluso más, yo creo. 1.20 de pasillo y Sí, 60. probablemente hasta 4,50, ¿verdad? Sí, igual ustedes que tienen acceso a ver ahorita los planos pueden más o menos ver las dimensiones. Ujú. Qué buen trabajo. La madera es pino, me comentabas, La ¿verdad? madera es pino, exactamente. Pero tiene un tinte muy Es un bonito. tinte, está entintada. Como es para interior, pues realmente pues, no vale la pena meterle una madera más cara, ¿no? También por Ujú. el tema de costo, Claro. ¿no? Entonces, pues nada más con que cuides bien el interior, que no se te filtre el agua, no hay ningún problema. Excelente.
Sí. Y bueno, de este otro lado tenemos Bueno, este es el cuarto de lavado. Importante que si me preguntaban dónde quedó el cuarto lavado, ellos lo quisieron en planta alta. Muy Últimamente práctico. muchos lo piden en planta alta, es Ujú. más cómodo, que no tienes que bajar. Entonces mantienes todo el tema del cuarto de lavado. Es bastante amplio. Tiene su propia ventilación, su salida. Súper amplio. Qué interesante, ¿no? Imagínate una persona de principios del siglo XX que entrara a esta casa y diría, esto no es el cuarto de lavado. Sí, ¿no? ¿Dónde puedo tender mi ropa? Sí. Sí, no, este es el cuarto de lavado. Está bueno, me agrada. Tiene mucha luz y ventilación cruzada, entonces Ujú. puedes tender ropa aquí sin problema. Correcto. Y También, bueno, tenemos el acceso a la otra recámara, que es exactamente en espejo que la recámara que vimos del otro lado. Y pues básicamente igual, ¿no? Entonces estamos del otro lado de la terraza y se mantiene igual el mismo concepto. mismas ¿No? dimensiones, Mismas todo. dimensiones, todo. Ok. Entonces es, digamos, otra recámara principal. Igual el baño, el mismo concepto. Para él y para ella. Exacto, exactamente. Pasa mucho, ¿eh? Que las parejas ya mayores de repente que prefieren ya cada quien su habitación. Eso también funciona. O sea, imagínate, Ajá. para alguien que quisiera ya cada quien mantener su propio espacio, funciona muchísimo. Sí. Entonces, pues igual, la regadera, WC y lo que es el vestidor. Ahora sí que comenten, jóvenes, cuando envejezcan, ¿les gustaría tener sus recámaras separadas o de una vez? Sí, así. Tienes esa opción, ¿no? Está padrísimo. No, y sí, les queda muy amplio el vestidor porque da la vuelta. Y su salida, su acceso a la terraza, pues perfecto. Puedes tener comunicación todo el tiempo, ¿no? Con el que está en la alberca. Eso está muy, muy Sí, bien. su salida a la terraza con la alberca. Entonces, pues sí tenemos esa doble función. Estas dos recámaras están. Arquitecto, ahora platícanos por favor un poco de costos. Costos, Costo por sí. metro cuadrado de construcción. Pues mira, ahorita yo creo que el costo de metro cuadrado de construcción de una casa así anda alrededor de los 20,000 pesos el costo por metro cuadrado. Bastante bien, mucha madera natural. Precios 2023. 2023. Exacto. Entonces, si los contratan todavía a septiembre, les pueden respetar ese precio. Es correcto, es Está correcto. buenísimo. Sí, sí está buenísimo. Pues obviamente, pues la cancelería Eurovent tiene ciertos templados, la madera de ingeniería, que todavía falta que la metan. Entonces, tiene ciertos acabados. Claro. Ya, obviamente, pues esta casa, pues estamos hablando que tiene alberca, tiene paneles. Ya están contabilizando en el costo. Sí, Está muy bien. está muy bien. Por eso digo que no está Ujú. nada mal para el costo por metro cuadrado. Sí checar, porque los costos pues, de los materiales han ido a la alza, pero sí está muy bien para el costo de metro cuadrado, 20,000 pesos, incluyendo alberca, pues no se me hace nada exagerado. Y una pregunta, ¿el dólar nos ayuda? Este dólar bajo que tenemos últimamente aquí en México y en Sí, Colombia. sí es una pregunta muy frecuente. El tema del dólar es, ok, ayuda en ciertas cosas en los materiales, por ejemplo, ahorita la madera mucho se cotiza en dólares, ¿no? Entonces, pues Ujú. que esté bajo, pues a lo mejor ayudan mucho. El tema es que nosotros no ganamos en dólares, ¿no? Entonces, el tema ahí pues ahora sí que de la inflación es lo que realmente nos da en la torre, ¿no? Entonces, pues sí cuidar un poquito eso, ¿no? O sea, pues está bien que el dólar esté bajo, ayuda un poquito en los costos, pero pues también saber que el tema de la inflación pues no es algo que nos ayude muchísimo. Entonces, Ujú. pues sí, les recomiendo muchísimo que cuando tienen un presupuesto limitado, que bueno, pues la mayoría lo llegamos a tener, es que traten de, que con su constructor, arquitecto, traten de hacer proyecciones de presupuesto Ujú. y que sepan que son proyecciones, ¿no? O sea, porque muchas veces se casan con el precio Ajá. en una proyección, entonces, pues no, o sea, a final de cuentas, pues uno no controla el mercado ni el costo de los materiales, entonces Ujú. la proyección ayuda muchísimo a saber si a lo mejor estás dentro de un rango, a lo mejor puede ser un 5% arriba, un 5% abajo, un 6%, ¿no? Dependiendo de lo que salga de la inflación de año de cada país, ¿no? Y pues estar en ese rango, pero sí tener constantes proyecciones, porque si no, pues es muy fácil salirte del rango y a la mera hora, pues no salir en costos, ¿no? Entonces, pues Claro. sí.
es lo que les recomendaría. Buenísimo. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido Abraham. verdaderamente un placer conocer una obra nueva de MEM. En el canal somos fans, somos fanáticos. Por favor, compártenos las redes sociales para que los puedan contactar. Sí, claro que sí. Nos pueden buscar en Instagram o en Facebook como mem-arquitectos. Pueden seguir a Damián Salgado, Damián-Salgado, y a mí como Eric-M en Instagram. Y pues comentarles que esta casa, ojalá te podamos invitar cuando ya esté terminada. Aquí estaremos en Y 2 aquí meses, estaremos. ¿no? Sí, yo creo que sí, en 2 meses. Yo creo que ya estaremos viendo el resultado final y ojalá la puedan conocer ustedes. Y mientras tanto, pues les compartiremos en nuestras redes sociales el avance de obra de esta casa y probablemente cómo va progresando. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Que tengan buen día. Ha sido Saludos. un placer. Jóvenes, ya nos vamos. Sigan las redes sociales de los arquitectos. Vayan a darles mucho amor en todas sus redes sociales. Y nos veremos pronto. Levante la mano quien es fan de MEM Arquitectos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante, desde Querétaro, con los buenos de MEM.